Buen día, somos alumnos de la Universidad de Piura y la exposición de hoy va a aportar el importante tema de corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Como sabemos, la corriente eléctrica está presente en toda nuestra vida. La utilizamos a diario e incluso hablamos de ella. Pero realmente, ¿sabemos qué es corriente eléctrica y cómo funciona? Una corriente eléctrica se produce cuando existe un movimiento de cargas en un medio, el cual puede ser un sólido, un líquido o un gas. Entonces, pasamos a definir qué es corriente eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? Se define la corriente eléctrica como un desplazamiento de electrones portadores de carga eléctrica a lo largo de un conductor entre cuyos extremos se aplica una diferencia de potencia. Este transporte puede ser de dos tipos: corriente de cargas positivas o corriente de cargas negativas. Para que una corriente eléctrica circule por un circuito es necesario que se disponga de tres factores fundamentales. 1. Una fuente de fuerza electromotriz, como una batería, para poner en movimiento las cargas eléctricas negativas cuando se cierra el circuito eléctrico. 2. Un conductor o cable metálico, generalmente de cobre. 3. Una carga o consumidor conectada al circuito que ofrezca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Todos los circuitos eléctricos se pueden abrir o cerrar a voluntad utilizando un interruptor. Como vemos el ejemplo, acá de la parte izquierda, de la parte inferior izquierda, observamos el interruptor con el número 4, lo cual es un ejemplo de un circuito eléctrico simple. Entonces, este interruptor se instala en el camino de la corriente eléctrica en el propio circuito con la finalidad de impedir su paso. Vemos otro punto. ¿Cuándo existe corriente eléctrica? Para que exista corriente eléctrica, los electrones más alejados del núcleo del átomo de un material tendrán que desligarse y circular libremente entre los átomos de dicho cuerpo. Ejemplo: las nubes cargadas desprenden chorros de electrones que circulan por el aire causando los rayos. Observamos otro punto. ¿Cómo se produce la corriente eléctrica? Se produce como consecuencia del movimiento de cargas libres que se encuentran dentro de un material conductor concreto en un circuito eléctrico. Como observamos aquí, un circuito eléctrico simple. Entonces, en un circuito eléctrico cerrado, la carga de electrones va siempre del polo negativo al polo positivo. Bueno, continuamos con la exposición y lo que voy a explicar ahora es la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, como sabemos, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o una carga eléctrica que se representa por el letra Q, que se encarga de circular por un circuito eléctrico en cierto determinado tiempo. Ese tiempo, como sabemos, puede ser dado en segundos, ¿verdad? Eso lo podemos decir sistema internacional. Ahora, nosotros que sabemos que la intensidad de corriente se representa con la letra I, pero para nosotros poder medir esta intensidad de corriente se mide, como vemos aquí, en amperios. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la intensidad de corriente se mide en amperios, que la carga, como vemos aquí, se mide en Coulomb, y que el tiempo que se da es en segundos. ¿Y qué determinamos con esto? Con esto determinamos una fórmula que nos dice que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo, ¿verdad? Listo. Entonces, nosotros esa intensidad de corriente vamos a explicarla con un nuevo ejemplo que vemos aquí. Entonces, este ejemplo, ¿qué nos dice? Si vemos aquí el ejemplo, dice: si la intensidad de corriente que circula a través de la dirección de un conductor es de 30 miliamperios, ¿cuánta carga habrá atravesado dicha sección durante 2 minutos? Bueno, primero vamos a transformar todo. Sabemos que los datos que la carga eléctrica, o bueno, la carga de un electrón, es de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿sí? Entonces, la intensidad de corriente va a ser 30 miliamperios, lo transformamos por 10 a la menos 3, y que vemos la unidad de conversión. El tiempo son 2 minutos, lo transformamos por 30 segundos, 30 segundos, ¿y qué procedemos a hacer? Procedemos a reemplazar.
¿verdad? Entonces la carga, intensidad de corriente por tiempo, listo, tenemos la carga. Y así es como tenemos que, ojo, aquí estamos haciendo el número de electrones. Entonces la carga es de 3,6 coulombs. Entonces el número de electrones es igual a la carga sobre la carga de los electrones. Sería 3,6 coulombs entre el dato que tenemos aquí. Y eso nos queda que el número de electrones es igual a 2.25 por esa unidad, ¿verdad? Pero esta intensidad de corriente, ahora por este ejemplo, como se explicaba, ahora sabemos que esta intensidad de corriente también tiene efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Bueno, mayormente sencillo, ¿sí? Y vamos a explicarlo. Por ejemplo, el efecto calórico es cuando la corriente eléctrica circula por un cable. Pero ¿qué pasa? Ese cable o una resistencia. Y es cuando este cable se calienta. Obviamente eso pasa siempre, mayormente lo vemos en todas las conexiones. Ahora, la intensidad luminosa. La intensidad luminosa, explicando algún ejemplo rápido, por ejemplo el foco que me está enfocando en él, o la pantalla de celular, o una bombilla, etc. Ahora también tenemos la unidad sonora. La sonora es cuando la corriente eléctrica se transforma en sonido, como su nombre mismo lo dice. Y esto no lo podemos encontrar, por ejemplo, en las aguas. Ahora también otro efecto que puede ser con los efectos químicos que se producen por los conductores iónicos. ¿Y eso dónde se puede dar? Bueno, esto se puede dar cuando la corriente se transforma, cuando la corriente se transforma y hace, bueno, movimientos químicos, un efecto químico. Ahora, el magnético, un ejemplo puede ser que cuando tenemos una barra de hierro y esa barra de hierro la tenemos enrollada sobre cobre. Entonces, aquí, ¿esto qué está haciendo? Esto puede actuar como un imán. Con la función del magnético podemos tener una comparación de imán. Y el mecánico, que puede ser fisiológico, es cuando, por ejemplo, un ejemplo puede ser que para que el motor tenga vida, ¿qué está haciendo? Que los motores eléctricos aprovechan la corriente eléctrica, ¿para qué? Para poder girar el manguillaje y así obtener un movimiento. Entonces, estos son los efectos que puede causar la corriente. Todo. Tipos de corriente eléctrica. Existen 4 tipos de corriente eléctrica: corriente continua, corriente alterna, corriente monofásica y corriente trifásica. Corriente continua. Posee un flujo de carga continuo a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga. Un solo sentido de circulación de flujo, no varía desde el polo positivo hacia el polo negativo y su sentido no cambia, siempre tiene que fluir en la misma dirección. Corriente alterna. Posee cambios a lo largo del tiempo, tanto de magnitud como de dirección a intervalos regulares. El voltaje de la señal alterna varía entre sus máximos y mínimos de manera cíclica y la corriente circula en ambos sentidos, según sea positiva o negativa. Corriente monofásica. Utiliza la distribución, producción y consumo eléctrico en una sola fase y la tensión siempre cambia de forma conjunta. Corriente trifásica. Compuesta por 3 corrientes alternas que se encargan de la producción, distribución y consumo eléctrico. Sus tensiones son alternas y se transportan por sistemas conductores conocidos como R, S y T, y es más económica debido al ahorro en transformadores y líneas de transporte. Conceptos relacionados con corriente eléctrica. Carga eléctrica. Propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan sus cargas positivas y negativas. Aquí destaca la ley de Coulomb. Las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Densidad de corriente. Es la corriente media por unidad de área del conductor. Energía eléctrica. Es la diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Potencia eléctrica es la cantidad de energía desarrollada o consumida por un aparato en la unidad de tiempo. Resistencia eléctrica es la oposición que todo conductor presenta al paso de la corriente eléctrica. Ahora procederemos a explicar la ley de Ohm. La ley de Ohm lleva el nombre del científico alemán Simon Ohm. Esta se suele expresar mediante la ecuación intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Como el voltaje está arriba, a mayor voltaje, mayor intensidad de la corriente. El voltaje también se conoce como tensión o diferencia de potencial y se mide en voltios.
Si volvemos a la ecuación, debajo tenemos a la resistencia. Ohm introdujo el concepto de resistencia eléctrica, que es la oposición o resistencia al paso de la corriente eléctrica que ofrecen los materiales. Los materiales que ofrecen muy poca resistencia eléctrica se les llaman conductores eléctricos, mientras que los que ofrecen una resistencia muy alta se les llama aislantes. Y como decía anteriormente que R está en el denominador, resulta que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, cuanta más resistencia, menor será la intensidad. Resolveremos un ejercicio relacionado a la ley de Ohm. Una batería de 24 voltios envía corriente por un circuito cuya resistencia es de 3.2 ohms. Determinar la corriente que circula por dicho circuito. Tenemos entonces que esta es la batería, esta es la corriente que circula por el circuito y esta es la resistencia de 3.2 ohms. Los datos que tenemos son: la resistencia es de 3.2 ohms, el voltaje es de 24 voltios y ahora determinaremos cuál es la corriente eléctrica. Voltaje es igual a corriente multiplicado por la resistencia, y si de esta fórmula yo despejo la corriente, obtengo que corriente es igual a voltaje entre la resistencia, donde la resistencia es de 3.2 ohms y el voltaje es de 24 voltios. Sustituyendo los datos, obtenemos que corriente es igual a 24 voltios sobre 3.2 ohms, dando como resultado 7.5 ampere. El ampere es la unidad de intensidad de corriente eléctrica, por lo tanto, la corriente me dará ampere, es decir, que la corriente que circula por dicho circuito es 7.5 ampere. Muy bien, ahora veremos el Sistema Internacional de Unidades. Este es un lenguaje internacional de medición de unidades y su tabla de prefijos de unidades mayores y menores. Un ejemplo puede ser la misma cantidad en metros, que vendría a ser en milímetros 600 millones, en metros 600.000 y en kilómetros pues solo 600. Bien, aquí tenemos una tabla donde se muestra gráficamente su cantidad, unidad básica y simbología. Por cantidad tenemos longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa. Y a la derecha tenemos sus unidades básicas. De la longitud vendría a ser el metro, de la masa el kilogramo, del tiempo el segundo, de la corriente eléctrica el ampere o el amperio. La temperatura termodinámica vendría a ser el Kelvin. Podrá también a veces variar en Celsius o Fahrenheit. Y aparte tenemos intensidad luminosa, que vendría a ser la candela. Mientras que su simbología de esos elementos vendría a ser del metro, la letra M, del kilogramo, la kg, del segundo, el S, del amperio, el ampere, la A, de grados Kelvin vendría a ser la letra K, de la unidad básica de la candela vendría a ser el CD. Y a la derecha tenemos un gráfico, una tabla de multiplicador, prefijo y símbolo, que vendría a ser cómo se expresa cada unidad de esos elementos. Bueno, siguiendo tenemos la pregunta, ¿dónde usamos los circuitos eléctricos? ¿No? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues bueno, los circuitos eléctricos están presentes en la gran mayoría de lugares, tanto donde se utilizan las electricidades, ¿no? Sobre todo en las viviendas, en los comercios, industrias, hospitales, centros públicos. Pero también encontramos esto en el alumbrado, en la red telefónica también usan energía, electricidad para poder funcionar. Y para hacer funcionar cualquier aparato que podamos conectar básicamente a la red eléctrica, ¿no? Como electrodomésticos, a la hora de cargar el celular, cuando prendemos una laptop, la computadora. Ahorita que estamos, por ejemplo, en toda la era digital, donde más usamos todo lo que es red eléctrica y la corriente para los circuitos. Pues bien, ahora, ¿cuál es la simbología de estas? Pues bien, los símbolos eléctricos, un esquema es un dibujo simplificado, ¿no? En el que los distintos elementos del circuito se representan mediante símbolos normalizados. Dibujos simples, ya consensuados y regulados mediante normas específicas, que pueden ser interpretados por cualquier persona. No necesariamente se parecen al elemento que representan, ¿no? Esta es una gráfica más o menos de lo que representa cada palabra, por así decirlo. Por ejemplo, un cable conductor es una línea recta nomás. Un interruptor vendría a ser la misma línea pero fragmentada, con una diagonal. La pila está representada por una T, por dos T prácticamente separadas, invertidas. La batería, el volímetro, el condensador, el amperímetro, la bombilla, que
que es la más usual a la hora de hacer los gráficos, es como lo leen los eléctricos. Las resistencias, también tenemos un elemento termoeléctrico que parece como si fuesen varios cuadraditos juntos. Y la más, creo que conocida de todas, ¿no? Que es la pozo tierra o línea de tierra, que viene a ser varias líneas paralelas, achicándose a medida que van alejándose, con una línea en el medio. Pues aquí tenemos otros un poco no tan convencionales, no tan vistas así. Ya mencionamos el de la pila, el conductor, que viene a ser solamente una línea, de la bombilla, que representa una X, y el motor, que con una simbología de una M. Pero aparte tenemos, por ejemplo, el interruptor pulsador, que viene a ser, por ejemplo, un timbre. Un interruptor, que viene a ser el del toma corriente, por así decirlo. Un interruptor conmutador, que quiere decir que vienen a ser dos, para prender los focos a la vez, o uno distinto del otro. El interruptor doble, y el más clásico, pues, ¿no? De los enchufes, que viene a ser representada por una tipo Y. Y eso es todo. Bueno, ahora les hablaré sobre las partes de un circuito eléctrico. Entre la parte de un circuito eléctrico tenemos un generador, que puede ser una pila o una batería, el cual produce y mantiene la corriente eléctrica en dicho circuito. Luego tenemos unos conductores, que pueden ser de alambre de cobre, es aquel por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro. Luego tenemos los elementos de protección, que son aquellos que protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada. Luego tenemos los elementos de mando o control, que puede ser un interruptor, el cual permite dirigir o cortar el paso de la corriente eléctrica dentro de los circuitos. Y por último, un receptor, que puede ser un foco, el cual es el elemento que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. También les hablaré sobre los tipos de circuitos eléctricos. Los circuitos en serie, que se conecta una resistencia a continuación de otra, y si una se desconecta dejaría de funcionar. Tenemos ciertas propiedades, como lo es que la intensidad equivalente es igual a la sumatoria de todas las intensidades. Luego tenemos que la diferencia de potencial a la que está sometida va a ser igual a la sumatoria de todas dichas tensiones. Y por último, la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias que se encuentra sometida dicho circuito, ¿no? Circuitos en paralelo, que se conectan las resistencias de tal forma que tengan sus extremos conectadas a puntos comunes, y si se quitase alguno de estos seguiría funcionando. También tenemos dichas propiedades, como lo es que la intensidad equivalente es igual a la sumatoria de todas las intensidades, y que la diferencia de potencial o voltaje equivalente va a ser igual en todos los puntos. Y bueno, una fórmula, ¿no?, que nos describe mejor los circuitos en paralelo. Los circuitos mixtos, que es un grupo de resistencias o cargas en paralelo que también están conectadas en serie con una o más resistencias. Para el cálculo de las resistencias equivalentes de esta combinación, se procede a resolver por separado primero las agrupaciones en serie y luego las paralelas, ¿no? Si el circuito es complejo, muchas veces es conveniente ir dibujando los diferentes circuitos resultantes de los pasos anteriores, ¿no?, facilitando así los cálculos posteriores. Los circuitos en estrella y triángulo, este tipo de asociaciones que tienen su importancia en diversos circuitos electrotécnicos, como en el arranque de motores eléctricos, es un método de conexión para el arranque de un motor trifásico, empleado para reducir la intensidad consumida por el mismo durante el arranque. Entonces, estas transformaciones pueden ser de una transformación en estrella a una transformación en triángulo y viceversa. Luego tenemos las conmutadas, que son circuitos eléctricos cuya misión es poder encender una o varias lámparas, pero desde dos o más puntos diferentes. Estos circuitos llevan conmutadores que pueden tener interiormente 3 bornes, que también se llaman contactos, o de 4 bornes llamados conmutadores de cruzamiento. Si queremos desde 4 sitios
solo tendríamos que colocar otro conmutador de cruzamiento en el medio. Así, colocando más conmutadores de cruzamiento, podemos encender un receptor desde tantos puntos diferentes como lo quisiéramos. También tenemos circuitos en corriente alterna, que hay tres tipos: los resistivos, que constan de resistencias puras, también llamados circuitos R; los inductivos, que constan de bobinas puras, también llamados L; y los capacitivos, que constan de condensadores puros, también denominados C. En el siguiente ejemplo nos muestran esta figura donde ya nos dan las resistencias, ¿no? La resistencia 1, que es 100 ohmios, la resistencia 2, que es 200, y la resistencia 3, que es 300 ohmios, y también nos dan el voltaje, que es 600. Entonces nos piden calcular la resistencia equivalente a las tres dadas, el valor de la intensidad que circula por el circuito y el valor de las tensiones en cada resistencia. Entonces lo que hacemos es hallar las resistencias equivalentes de estas tres, ¿no? Para eso tendríamos que sumar todas las resistencias, ¿no? Entonces la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3, y que en total nos daría 600 ohmios. Entonces esa es la resistencia equivalente. Ahora, para la segunda pregunta, que nos pide el valor de la intensidad que circula por el circuito, vamos a aplicar la ley de Ohm, la cual nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Que es la resistencia equivalente. Entonces, reemplazando, el voltaje es 600 y la resistencia es 600, nos daría que la intensidad es 1 amperio. Entonces hasta ahí tendríamos ya desarrollada la primera y la segunda interrogante. La tercera nos pide que calculemos el valor de las tensiones en cada resistencia. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Que sería el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces vamos a hacer el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1, la intensidad 2 por la resistencia 2, la intensidad 3 por la resistencia 3, y lo cual nos saldría que el voltaje 1 sería 100, el voltaje 2 que sería 200, y el voltaje 3 que sería 300, y eso sería el valor de las tensiones de cada resistencia. Ahora les hablaré sobre la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, o también llamada la ley de nodos o primera ley de Kirchhoff, nos dice que si la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, esto quiere decir que la sumatoria de todas las corrientes es igual a 0. La ley de lazos o segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. La suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a 0. Ahora un ejemplo. Calcular el voltaje en cada fuente de corriente del siguiente circuito. Nos dan esta figura, ¿no? Del circuito. Primero tenemos que analizar nodalmente, seleccionando un nodo de referencia o base, como es este. El nodo de referencia se llama comúnmente tierra, pues se supone que tiene potencial 0. Luego trazamos las trayectorias de las corrientes en cada rama, en caso que no estén especificadas. Para este ejemplo únicamente se especifican las direcciones de las trayectorias. El paso 3 es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo del circuito, excepto al de referencia. Entonces, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, produce la siguiente ecuación, que es la que está aquí, ¿no? Luego, en el nodo 2, aplicamos también la ley de corriente de Kirchhoff, que produce la siguiente ecuación luego de operar respectivamente, ¿no? Esa es la segunda ecuación. Y en el nodo 3 aplicamos también la ley de corriente de Kirchhoff, que produce la siguiente ecuación.
que es esta, ¿no? Que está aquí. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones. Ahora, en el cuarto paso del análisis nodal es resolver el sistema de ecuaciones con las ecuaciones obtenidas de cada nodo. Para esto se aplicó la ley de corriente de Kirchhoff y se obtuvieron tres ecuaciones simultáneas, ¿no? La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Ahora, para obtener las tensiones de los nodos, vamos a utilizar cualquier método para resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Y como resultado tenemos que el voltaje 1 es 50 sobre 47 voltios, el voltaje 2 696 sobre 47 voltios y el voltaje 3 960 sobre 47 voltios. Bueno, eso es todo y agradecemos su atención.